A los 60 años, mi vida transcurría con la precisión de un reloj. Viudo desde hacía tiempo, habitaba solo una espaciosa casa en la Ciudad de México, una residencia que resultaba excesivamente grande para el silencio que me acompañaba cada atardecer. Fue por eso que decidí contratar a alguien que no solo se ocupara del hogar, sino que también trajera un poco de movimiento a ese espacio detenido en el tiempo. Así fue como Isabel llegó a mi vida. Isabel tenía 29 años, era discreta, de modales cuidados y poseía esa belleza serena que no busca llamar la atención, pero que termina encontrándola de todas formas. Cumplía con sus labores de manera impecable, puntual y eficiente, moviéndose por la casa con una naturalidad que pronto se volvió indispensable. Sin embargo, con el paso de los días, empecé a notar un pequeño misterio en su rutina. Al terminar sus tareas, Isabel se sentaba en el sofá de la sala. No era un descanso cualquiera, siempre elegía el mismo lugar, la misma posición, y permanecía allí exactamente 15 minutos, con la mirada perdida en un punto fijo de la pared. Al principio intenté ignorarlo. Pensé que sería cansancio, un hábito sin importancia o simplemente su manera de hacer una pausa antes de irse. Pero aquella conducta se repetía con una precisión que terminó por inquietarme. Isabel no parecía descansar, más bien parecía concentrada en algo que no formaba parte de sus funciones como empleada doméstica. La curiosidad pronto se transformó en desconfianza. Comencé a observarla con más atención, procurando no ser descubierto. Me movía por la casa con sigilo, alerta a detalles que antes me eran indiferentes. Algo no encajaba, y lo sentía en el pecho como un malestar que no lograba identificar. El sofá dejó de ser un simple mueble para convertirse en un enigma. Isabel nunca notó mis miradas, ni imaginaba que su comportamiento ya no pasaba desapercibido. Hasta aquella tarde, decidí actuar de manera distinta. Sin hacer ruido, sin anunciar mi presencia, me acerqué a ella por detrás, despacio, con el cuidado de quien sabe que está a punto de descubrir un secreto. Cuando estuve lo suficientemente cerca, comprendí, Isabel no estaba simplemente sentada. Sobre sus piernas, cuidadosamente abierto, sostenía un viejo álbum de fotografías. Mis fotografías. Las de mi esposa. Las de nuestros viajes, nuestras bodas de plata, nuestras caricias capturadas por el lente. Sus dedos recorrían las imágenes con una lentitud que no era casual, y en sus ojos había algo que iba más allá de la simple curiosidad. En ese instante supe que nada volvería a ser igual en esa casa. Isabel tardó unos segundos en sentir mi presencia. Cuando el silencio de la sala se volvió de pronto más denso, giró el rostro y me encontró allí, inmóvil, observándola. El shock fue inmediato. Perdió el color, su cuerpo se tensó y cerró el álbum de golpe, como si quemara. Señor Arturo, lo siento, no debí. Su voz temblaba. Intentaba recomponerse, alisarse la ropa, buscar una explicación que no existía. Pero ya era tarde. No había justificación posible para esa escena. Yo no dije nada al principio. Solo la observaba con una mirada seria, profunda, como quien acaba de descubrir algo demasiado valioso para ignorarlo. Isabel sintió el corazón desbocado. La vergüenza se mezclaba con el miedo. Sabía que se había dejado llevar por la intimidad de la casa vacía, por esos momentos en los que se sentía invisible. Nunca imaginó que sería vista así. Fui yo quien rompió el silencio. No soy hombre de meterme donde no me llaman, Isabel, dije con una calma que contrastaba con la tensión del momento. Pero tampoco soy ciego. Eso que vi no se puede borrar. Ella intentó balbucear una disculpa, pero las palabras se deshacían en el aire. Todo sonaba débil ante el peso del descubrimiento. Señor Arturo, se lo ruego. Solo era un momento. No quise faltarle el respeto a su esposa, a su memoria. Me acerqué un paso más. No había ira en mi rostro, pero sí una determinación que ella supo reconocer de inmediato. No voy a contarle esto a nadie, Isabel, dije en voz baja. Eso depende de ti. El tú cayó como una piedra en el agua quieta. Había cruzado una línea. Ella lo notó.
Sus hombros se tensaron, pero no apartó la mirada. Podemos arreglar esto de una manera que nos beneficie a ambos, añadí con un tono que ya no era de patrón, sino de algo más. Isabel entendió. Su mirada bajó por un instante, luego regresó a la mía, y en sus ojos ya no había solo vergüenza. Había algo más. Aceptación. Curiosidad. Tal vez incluso alivio. A partir de ese día, la casa cambió de clima. El silencio ya no era el mismo. Había tensión en el aire, miradas que duraban más de lo necesario, palabras con doble sentido. Lo que comenzó como un secreto descubierto se transformó lentamente en un juego de seducción silenciosa. Isabel no me evitó. Al contrario. Su manera de moverse se volvió más consciente, más medida. Cuando me preguntaba si necesitaba algo, sus ojos se detenían un segundo de más en los míos. Cuando pasaba cerca, el aire parecía cargarse de algo indefinible. «Señor Arturo, ¿necesita algo más hoy?», me preguntó una tarde con una sonrisa que ya no era solo profesional. «Siempre necesito algo, Isabel», respondí sosteniéndole la mirada. Ella sonrió. No era una sonrisa de empleada. Era la sonrisa de una mujer que sabe exactamente lo que está haciendo. Una noche, cuando nos quedamos a solas en la sala, no hubo órdenes ni imposiciones. Solo atmósfera. Isabel se acercó al sofá con naturalidad, como quien regresa a un lugar familiar. Su cuerpo hablaba con pequeños gestos, movimientos casi imperceptibles pero cargados de intención. «¿Está seguro de que quiere jugar a esto, Arturo?», murmuró, usando mi nombre por primera vez sin el señor. Sabía conducir, sabía exactamente hasta dónde llegar. Cada gesto venía cargado de deseo. Cada pausa parecía pensada para provocar una reacción. «Sigue así, Isabel», respondí en voz baja sintiendo la tensión crecer. «No pares», ella conocía bien este juego. Sabía cómo tornar el aire pesado, denso, casi insoportable, sin necesidad de actos explícitos. Lo que pasaba allí no era prisa, era construcción. Un juego silencioso de miradas prolongadas, respiraciones contenidas, promesas no dichas. Cuando finalmente ocurrió lo que ambos sabíamos que ocurriría, no hubo prisas. Hubo descubrimiento. Hubo la certeza de que la edad es solo un número cuando dos almas se reconocen en la intimidad de un secreto compartido. Después Isabel se recostó en mi pecho, tranquila, con la certeza de quién ha elegido estar allí. «Esto cambia todo, ¿verdad?», susurró con una sonrisa satisfecha. Yo permanecí en silencio, acariciando su cabello, sabiendo que la suerte realmente había cambiado. Pero no solo para mí. A veces, basta con ser visto para que lo inesperado finalmente ocurra, y esa casa, antes tan silenciosa, jamás volvió a ser un lugar común.